Buenas noches. Hoy es jueves 7 de diciembre. Israel despliega tropas ante la amenaza de una oleada de violencia palestina. No era de se esperar, ¿no? Eso no sería novedad. Que después de la tontería que aquele estúpido presidente americano hizo de declarar Jerusalém como capital de Israel, era para se esperar que los musulmanes, principalmente los palestinos, iban a empezar a protestar, ¿no? Hamas llama a una tercera intifada tras la declaración de Trump sobre Jerusalén. Nubladas por el humo de las hogueras, en las calles palestinas ha vuelto a retumbar este jueves el eco de los disparos y de las pedradas cuando se cumplen 30 años de la primera intifada. Al día siguiente de la declaración del presidente Donald Trump, que reconocía a Jerusalén como capital de Israel, el estallido de ira empezó a cobrar fuerza. Los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad que se sucedieron en el este de la ciudad santa y en Cisjordania, en los lindes de Gaza, se saudaron con más de un centenar de heridos, de los que 2 docenas presentaban impactos de bala. El ejército ha reforzado con varios batallones, cientos de soldados y con decenas de unidades de policía de la seguridad en los territorios ocupados, ante la amenaza de que se desate una oleada de violencia incontrolable. Desde la segunda intifada 2000 a 2005, el estallido más grave registrado se inició en octubre de 2015, con apuñalamientos y ataques con vehículos. En el pasado verano, cuando la introducción de medidas de vigilancia policial extraordinarias en la mezquita de Al-Aqsa desencadearon un alzamiento palestino. El movimiento islamista Hamas ha llamado este jueves a reaprender las protestas tras el rezo en las mezquitas de este viernes. Su máximo líder, Ismail Haniyeh, ha convocado desde su feudo de Gaza el arranque de la tercera intifada en el día sagrado musulmán en defensa de Jerusalén. Junto al límite del enclave costero en Yan Yunis, sureste, se han registrado choques con las tropas israelíes que se saldaron con heridos graves. Los enfrentamientos también han sido intensos en los accesos a Ramallah, sede administrativa de la autoridad palestina en el centro de Cisjordania, y de Belén, en Nablus, norte. Sobre todo en Hebrón, sur, ciudad compartida por unos centenares de colonos con 200.000 palestinos. Las fuerzas de seguridad, soldados y policía de fronteras han intentado dispersar los disturbios protagonizados por jóvenes que marchaban al grito de Jerusalén es la capital de Palestina. Estoy de acuerdo. Con disparos de granadas de gases lacrimógenos, balas recubiertas de goma y fuego real, según los informes recogidos por la Media Luna Roja Palestina. En medio de la creciente tensión en Jerusalén y Cisjordania, las sirenas antiaéreas han vuelto a sembrar la alarma en el sur de Israel. El ejército ha informado de que 2 cohetes lanzados desde Gaza han acabado impactando cerca de la frontera en el interior de la franja palestina. Ya entrada la noche, la Fuerza Aérea ha respondido con la medida de represalia habitual: bombardeos selectivos contra posiciones militares de Hamas. A pesar de que los lanzamientos de cohetes suelen ser atribuidos a las brigadas al-Quds, la milicia de la Yihad Islámica, o a grupos radicales salafistas cercanos al ISIS, que es el Estado terrorista, ¿no? El temor a que produzcan sangrientos enfrentamientos este viernes, tras el llamamiento a la movilización popular, se ha visto acrecentado este jueves por las violentas protestas surgidas durante la huelga general convocada por partidos y organizaciones sociales palestinas que han tenido un amplio seguimiento.
la huelga contra la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y el anuncio del traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. Recordando que la embajada americana va a tardar años para restablecer en Jerusalén, pero será el único país del mundo que reconoce Jerusalém como capital única de Israel. En mi opinión, Jerusalén es Palestina, debería ser capital solamente de Palestina, porque Israel invadió la ciudad internacional de Jerusalén. Y eso, la ONU no hizo nada para, como digamos, como represalia contra Israel. Porque Israel ocupó Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias e desde então mantém Jerusalém bajo controle. E isso é inaceitável. Déjame encontrar onde estava. Perdão, aqui. Então, o anúncio del traslado à embajada dos Estados Unidos desde Tel Aviv ha sido secundada por los comerciantes de Jerusalén Este y de las grandes poblaciones palestinas, así como las universidades y el resto de los centros educativos. A pesar de que el presidente Trump insistió en que su declaración no implicaba, la determinación de fronteras municipales definitivas ni del estatuto final de Jerusalén. Los dirigentes palestinos consideran que Estados Unidos se ha decantado ya en favor del bando israelí. Estoy de acuerdo. Israel, antes siquiera de que hayan comenzado las negociaciones. La promesa de una solución de los dos estados sin la mediación imparcial de Washington. La única potencia que tiene capacidad real de imponer su dictado a Israel. Pierde sentido para la mayoría de los palestinos. Su identidad nacional está precisamente simbolizada por su presencia en la ciudad de Jerusalén y vinculada históricamente a los santos lugares islámicos de la explanada de las mezquitas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras tanto, se felicitaba de nuevo este jueves por la declaración de Trump. No tengo ninguna duda de que otros países, espero que no, van a trasladar sus embajadas a Jerusalén, ha asegurado en un acto diplomático. La prensa de Israel anticipaba que República Checa y Filipinas serán los primeros en seguir los pasos de Estados Unidos, tras romper 7 décadas de consenso internacional sobre la Ciudad Santa. Sería una estupidez que República Checa fuera contra la decisión de la Unión Europea, que dijo que no va a trasladar ninguna embajada para Jerusalém, e mais Filipinas, não, que também tem grande importância Filipinas, mas é um ato assim inusitado, que 2 países vão seguir os passos de um país governado por um grande imbécil, um grande idiota que é Trump. Infelizmente se perdeu aí a única opção de construir um Estado palestino, de trazer a paz para a Terra Santa, que desde a Segunda Guerra Mundial o conflito allá em Oriente Próximo é difícil de mensurar. Desde a declaração da ONU de fazer um Estado judío dentro das tierras palestinas, isso para mim foi o grande e mais grave error que a ONU ha cometido em seus mais de 70 anos de vida. Se hizo isso para dar uma terra prometida a los judíos que foram expulsados por Hitler, foi uma grande, digamos, estupidez, porque los judíos tomaron tierras palestinas. Los judíos hasta el día de hoy invaden y hacen colonias en tierras palestinas. La ONU no tiene poder ninguno contra Israel, que siempre tiene un respaldo de Estados Unidos. Yo en ese momento me siento un poco antisemita en ese sentido, porque dejar que los judíos
masacran los palestinos. Que allá é a luta de Davi contra Golias. Pero sabemos que Davi ganhou de Golias. Pero é muito difícil que Palestina pueda hacer frente a força israelí. Infelizmente não há como. E aún mais que Estados Unidos ahorita ha declarado que reconoce Jerusalém como capital de Israel, foi um grande golpe contra o sonho de um Estado palestino. Com a cidade de Jerusalém como capital de Palestina, porque, em meu ponto de vista, deveria ser capital unicamente de Palestina. Ou, para evitar conflitos, a ser uma cidade-estado, uma cidade internacional, como quer a ONU, como quer a União Europeia. De ter Jerusalém como capital de judío, pero também capital de los palestinos. Assim deveria ser. E não a ser Jerusalém capital do Estado judío, porque primeiro estavam os palestinos allá. Se os judíos dizem que a terra prometida, ¿por que os judíos huyeron de Terra Santa para colonizar Europa, colonizar os Estados Unidos? ¿Por quê? Se salieron, é outra sua questão. Não foram a hacer fortunas em outras partes do mundo. Mas com a Segunda Guerra Mundial, que para mim foi a pior situação que o mundo ha passado nos últimos, não sei, 200 anos. Se Hitler não hubiera existido, supongo que a Palestina seguiria bajo controle de outras potências, pero não assim como está no dia de hoje, que deixa que Israel tome toda a terra palestina, que Israel hace seus assentamentos. Me acordo que o último mês de governo de Barack Obama, dijo, habló contra os assentamentos judíos em Palestina. E nesse momento Netanyahu criticou bastante a Barack Obama, pero sabia que Trump seria o presidente e que não pelearia mais com os Estados Unidos. E agora se sabe por quê? Porque o maldito Trump, esse cerdo, esse para mim é um puerco, não, em todos os sentidos da palavra, esse puerco americano, faz que a declaração que mais de 22 anos, apesar que o Congresso americano aprovou dizendo que reconhecia Jerusalém como capital de Israel, não hizo de facto, não lo hizo. Todos os presidentes posteriores a 95 não admitiram isso. Hasta esse cerdo americano dizer que Jerusalém é a capital de Israel unicamente. Para mim é uma grande estupidez e dudo muito que mientras esse cerdo continua como presidente americano, a paz em Palestina, no Oriente Próximo, não chegará. Infelizmente, os palestinos estarão divididos em Cisjordânia, ou chamada Ribeira Ocidental, e a Franja de Gaza. Infelizmente, a paz em Oriente Próximo não vai chegar. Não creio que, mientras eu esteja vivo nesse siglo, a paz chegará já. Esta intifada que empieza hoje contra Israel pode durar anos, muitos anos e muitos muertos, porque um cohete palestino mata um israelí, um judío, pero um avião israelí mata a 200 pessoas na Franja de Gaza. Ou seja, a força é descomunal. E espero profundamente que a pressão internacional evite que outro país decida trasladar sua embaixada e continua criticando abertamente essa maldita decisão desse cerdo do presidente Trump. Muitas graças por mirar meu novo vídeo. Se querem aprender em espanhol ou falar comigo em espanhol, pode vir aqui a Classe Portugal de Idiomas. Ou nós podemos ter classes de espanhol por Skype em qualquer lugar do mundo.
Comparte esse vídeo com tua família, com tus amigos, com todo mundo. Dá-lhe like a minha página em Facebook. Suscríbete a meu canal no YouTube. Em meu canal encontrarás vídeos em outros idiomas, em inglês, francês, português brasileiro, italiano e, lógico, em espanhol. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu leí, que eu di minha opinião. Então, mire, comparta, dá-lhe like, comentem também meus outros vídeos. Se querem falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode ser através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp. Será um grande prazer receber tua mensagem, ok? Muitas graças a todos. Que tenham todos uma excelente noite de jueves ou um excelente dia de viernes. Um saludo especial a México, é esse país que eu escolhi para viver. Não, amo muitíssimo aqui em México. Viva México! A todos os mexicanos esparcidos por este mundo e a todas as pessoas que falam espanhol nesse planeta. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con otra noticia interesante. Hasta mañana. Chao. Gracias.